Listo. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este jueves de pláticas dentro de Logia Aura. El día de hoy, pues, nos acompaña nuestro hermano, miembro de la Sociedad Teosófica, Rafael Enrique Martínez, y nos va a compartir esta ponencia que es sobre el estudio esotérico. Y bueno, pues Rafa es una persona que ya nos ha acompañado en más de una plática y honestamente se obtiene mucha información valiosa de lo que Rafa cada ocasión nos comparte. Y bueno, pues Rafa, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Este es tu espacio y daremos al final, como siempre, un espacio para opiniones, preguntas y respuestas. Y bueno, dicho esto, comenzamos. Muchas gracias, Rafa. Adelante, por favor. Gracias, Manuel, y a todos por la espera y por la oportunidad de compartir este tema. Déjame compartir. Ok. Si lo ven ahí la presentación. Ok, me falta. Sí, sí se ve. Ok, sí me escuchan. Ok, gracias. Bueno, entonces empezamos. Bueno, acerca de la ciencia esotérica, voy a adelantar algunos comentarios como si saben qué es esotérico. Bueno, en pocas palabras, quiere decir oculto, recóndito. Y la ciencia, como ustedes saben, pues es conocimiento. Así de sencillo, se puede profundizar más, pero vamos a continuar con la presentación. La señora Blavatsky en las notas Bowen nos dice: venga la doctrina secreta sin una esperanza de obtener de ella la verdad final de la existencia, o con cualquier otra idea que la de ver qué tan lejos te puede conducir hacia la verdad. Esto es muy importante tenerlo presente porque a veces hay quienes dicen o decimos que tenemos la verdad última y que pues vénganse con nosotros y hagamos esto y hagamos esto otro y obedézcanme porque yo tengo la verdad última. Aquí la señora Blavatsky, a través del comandante Bowen, nos está diciendo que la doctrina secreta, que es en sí misma la ciencia esotérica, solo nos va a compartir una parte de las enseñanzas milenarias, que la verdad última debemos de buscarla. Y digamos que no importa el nivel de conciencia que tenga un ser, siempre habrá un escalón que ascender. Bueno, el título de esta plática la saqué de una obra del señor Geoffrey Farthing, que es La deidad, el cosmos y el hombre, un esbozo de la ciencia esotérica. Este es, bueno, el original está en inglés y el que nos estamos basando es una traducción del señor José Ramón Sordo. Y en la bienvenida del señor Geoffrey Farthing nos dice lo siguiente: este libro está dedicado a todos aquellos que quieran ayudar a aliviar la suerte de la humanidad, liberando la mente humana de su encarcelamiento en ideas generadas y perpetuadas por la ortodoxia institucional y académica en los ámbitos de la religión y la filosofía. Aquí ya tenemos un motivo por el cual estudiar teosofía, con la intención de ayudar a la humanidad. Y nosotros somos parte de la humanidad. En la medida que nosotros nos vayamos liberando de esos condicionamientos, podremos ayudar a la humanidad y a todos los seres. Durante muchos siglos, tales ideas manufacturadas por el hombre
o por la mente del hombre, y sus divisiones resultantes, el sentido de separatividad por el ego inferior, y todo esto especialmente en el campo religioso, han sido y continúan siendo la causa de amargura, odio y lucha. A continuación vamos a ver lo que es unos párrafos del prefacio y de la introducción de esta obra de la deidad, el cosmos y el hombre. A lo largo de los acontecimientos narrados por la historia del mundo, corre un hilo de esoterismo, aunque los orígenes de la tradición esotérica se pierden en la bruma de los tiempos. Dicha tradición puede discernirse en los mitos y cuentas de hadas de muchas culturas, con sus historias de gigantes, dragones, magos y sabios. A medida que nos acercamos a los tiempos históricos, llegamos a las legendarias figuras semidivinas de Krishna en la India, Hermes en Egipto, Mitra en Persia, seguida a su debido tiempo por los grandes maestros históricos conocidos por nosotros como Gautama el Buda, Lao Tse y Jesús. Desde luego que hay otros más. Estos son los más reconocidos y a los que normalmente se hace referencia, pero hay más seres que han alcanzado este nivel de conciencia divina. Ese hilo de esoterismo, esta no viene en el libro, pero lo consideré importante compartirlo para ver ese hilo de esoterismo. Me parece, tengo entendido que Manuel ya nos compartió un tema bajo otro formato, pero donde nos da mucho de este conocimiento. En la parte superior tenemos la tradición gnóstica. Este es un anexo del señor José Ramón Sordo. En mi caso hubiera puesto tradición de sabiduría. En este sentido, la tradición gnóstica es la de cuando el discípulo está listo, aparece el maestro que llenará de sabiduría a los oídos del discípulo. Esa es la tradición gnóstica, no se daba por escrito. Otros nombres con que podemos conocer esto es doctrina secreta, Gupta Vijja, budismo prevédico, Vedas, y aún ciencia esotérica, filosofía esotérica, etcétera, etcétera. Son diferentes enseñanzas que apuntan a una misma verdad. Y de ahí, pues, solamente muy rápido tenemos a zoroastrismo, budismo, Hermes, Orfeo, y ahí se derivan las demás. Desde luego que faltan las de la China, como lo que acabamos de mencionar de Lao Tse, y los de la India, ¿verdad? Con Sankaracharya, Krishna, Buda, en fin, y otros más. Y así ahí estamos viendo todas esas enseñanzas que se han pasado de maestro a discípulo. El discípulo llega a ser maestro y pasa a la siguiente generación la enseñanza. La ciencia esotérica puede ser definida como un conjunto de enseñanzas religiosas, filosóficas y científicas que forman el núcleo de una tradición de sabiduría universal y eterna. Y eterna es muy importante considerarla así. Siempre ha existido esta tradición de sabiduría. Por decirlo así, en las primeras humanidades, ya como somos todos nosotros, en un aproximado, en la tercera raza aparecieron seres celestes. Ellos ya estaban desde antes, pero en el momento que nos dieron la mente, nos pasaron la enseñanza de esta sabiduría universal. Desde luego que ese momento es un decir, es a través de miles de años. Recordemos la primera enseñanza que nos compartieron de acuerdo
a la doctrina secreta en Cosmogénesis. Escuchen, hijos de la tierra, a vuestros instructores, los hijos del fuego. No hay primero ni último, porque todo es uno, número que procede del no número. Eso hay que tenerlo presente, que es el principio y ley de unidad fundamental de todos los seres. Es religiosa, ya que está interesada en el origen fundamental del ser y de la relación del hombre con él. En ese principio de unidad vemos lo que es la religión. En las cartas de los Mahatmas nos dicen la definición de religión, algo así como que es aquello que nos liga a todos los seres, no solo a los seres humanos, sino a todos los seres y a todas las cosas en el universo en un gran todo, y no un conjunto de ceremonias, de rituales y de dogmas. Es filosófica, ya que abarca las grandes cuestiones del origen y naturaleza del hombre y del universo, y de la interrelación de las partes dentro del todo. Filosofía, amor a la sabiduría. Y en la medida que vamos avanzando en ese sendero de perfección, descubriremos que la filosofía en realidad es la sabiduría del amor. Es científica esa ciencia esotérica, dado que sus métodos son esencialmente empíricos y sus exponentes han probado y corroborado individual e independientemente las enseñanzas recibidas por sabios de generaciones anteriores. Estos exponentes que han probado y corroborado son los adeptos. La ciencia esotérica es, por lo tanto, conocimiento de las verdades de la existencia, un conocimiento adquirido desde tiempo inmemorial a través del desarrollo de facultades que posee toda la humanidad, pero que permanecen en la mayoría de nosotros en un estado latente. De aquí que se dice que teosofía es la sabiduría acumulada de las edades y lo seguirá siendo en la medida que vayamos despertando todo esto que está en nosotros en un estado latente, esperando a que despertemos. Toda religión y cultura tienen su tradición de profetas y videntes. En la literatura del esoterismo se hace referencia a ellos bajo varios nombres: adeptos, iniciados, rishis, mahatmas, mahagurus, maestros de sabiduría. Aunque plenamente humanos todos estos seres, ellos han rebasado las limitaciones de la humanidad común y corriente por medio de sus propios esfuerzos. Todos y cada uno de ellos ya pasaron por la etapa en la que nosotros estamos. Y algunos que son de nuestra generación, por decirlo así, por de nuestra generación humana, se adelantaron porque desde un inicio se dieron cuenta de estas verdades y las pusieron en práctica. Y ahora son nuestros maestros, nuestros hermanos mayores. A través de un largo y riguroso entrenamiento de sí mismos durante muchas vidas, ellos han pasado más allá de los niveles del hombre y mujer ordinarios en estatura intelectual, santidad de vida e iluminación espiritual. De acuerdo con las leyes de la fraternidad oculta en la que han entrado, sus poderes bien reconocidos en la literatura del yoga,
son solo utilizados para el avance de la raza humana en su progreso evolutivo. Muy importante esto que acabamos de mencionar. Son utilizados solo para el avance de la raza humana en su progreso evolutivo. Es decir, ya no tienen una pizca de egoísmo, que es por donde debemos empezar. Y lo que es más, ellos afirman, Gautama el Buda, Sankaracharya, Krishna, el Maestro Jesús, todos estos grandes seres maestros de sabiduría, adeptos, como gusten llamarles, ellos afirman que el conocimiento y poderes que poseen y demuestran son accesibles a todos aquellos que quieran llevar a cabo las disciplinas por las cuales y solo por las cuales tal logro es posible. Discípulo y disciplina tienen la misma raíz. El discípulo empieza por disciplinarse a estas enseñanzas y seguir esas reglas, esas señales que los grandes maestros nos han dejado. La literatura de la ciencia esotérica es extensa, tanto en su presentación antigua como en la moderna. Consideramos a la teosofía como la ciencia esotérica moderna. Sus doctrinas son la fuente de las grandes religiones, aunque el tiempo, la ignorancia y la corrupción humana han distorsionado las verdades originales y oscurecido el profundo significado del simbolismo con el que fueron inevitablemente ataviadas. Sin duda alguna, un retorno a la prístina fuente original debe disturbar radicalmente el apego a enseñanzas exotéricas, externas, más conocidas y arraigadas. Esas enseñanzas que adquirimos desde niños y desde generaciones, hay que desapegarnos. Y la manera de hacerlo es conociendo o retornando a esa fuente original de la sabiduría eterna. Y eso nos liberará de la turbación mental, del condicionamiento generado por mentes humanas, por nosotros mismos. Se necesita valor para desligarse de las formas de pensar populares y generalmente aceptadas, abandonando con ello la seguridad de los patrones comunes de creencia por el aún no explorado territorio de las tradiciones exotéricas. Se requiere una determinación, valor. Los maestros dicen confianza y valor. Y atrévete. Inténtalo. Tenemos que abandonar esa seguridad de los patrones que hemos heredado, patrones comunes de creencias, porque ahí estamos muy cómodos. No hay que hacer ningún esfuerzo o uno muy pequeño. Durante el final del siglo XIX, la señora Blavatsky le dio a sus valientes manos la tarea de liberar la mente del hombre occidental de su servidumbre a lo convencional y autoritario. La vigorosa polémica de sus primeros escritos fue un preliminar necesario al trabajo que seguiría y que fue la restauración de la tradición esotérica. Según Amonio Saccas, el Cristo
tuvo la misma intención: restaurar la tradición esotérica, no la de fundar una religión. Inevitablemente ella, la señora Blavatsky, se convirtió en el blanco de hostilidad e insulto personal. Sin embargo, el hecho de que sus enemigos no fuesen capaces de encontrar otra arma en contra de sus enseñanzas, que no fuese la calumnia en contra de su persona, algo que continúa hasta nuestros días. Esto es un curioso reconocimiento de la validez de las doctrinas del esoterismo. No encontraron manera de refutarle con razones lo que la señora Blavatsky nos compartió, y por eso es que recurrieron a la calumnia. Uno de los documentos más importantes a los que debe de dirigirse la atención es la pequeña compilación de las últimas instrucciones que la señora Blavatsky dio a sus estudiantes, conocida como las notas Bowen, las cuales están publicadas en un panfleto intitulado H.P. Blavatsky, la doctrina secreta y su estudio. Este también es una traducción al español del señor José Ramón Sordo. En estas notas, tomadas tan solo 3 semanas antes de su muerte, encontramos no solo sus consejos personales a sus estudiantes de cómo acercarse al estudio de la doctrina secreta, sino también un enunciado adicional de las ideas básicas de la ciencia esotérica, de las ideas bases. Desde luego que hay otras enseñanzas, otros enunciados muy importantes, pero podemos empezar por aquí, por las notas Bowen. De hecho, hace una semana, o bueno, más bien hace 2 semanas, estuve a punto de dejar al señor Farkin para seguir a las notas Bowen y hacer el estudio, porque hay una gran profundidad en sus 4 ideas básicas, en sus 4 enseñanzas básicas de la ciencia esotérica, de las cuales la primera es la unidad esencial de toda la existencia, que la existencia es una sola cosa. En el momento en que uno pierde de vista esta unidad fundamental, ella nos advierte: la idea de separación sobreviene y el estudio pierde su valor. Esto es como está en la deidad, el cosmos y el hombre. Y luego continúa con otras partes, porque esta es la introducción. Pero sí, nuevamente es recomendable leer esas notas Bowen, reflexionarles, porque ahí hay una gran enseñanza, no solo para el estudio de la doctrina secreta, sino de toda la teosofía y toda nuestra vida. El campo de la ciencia esotérica es ilimitado y su horizonte siempre se aleja a medida que el estudiante avanza hacia él. No es fácil su exploración, pero la satisfacción e incluso la excitación de lograr el conocimiento de la naturaleza interior de las cosas que están esperando ser descubiertas o descubierto es la recompensa que todo aventurero tiene asegurada. La parte de arriba es donde nos dice que la ciencia esotérica, su campo es ilimitado y su horizonte siempre se aleja
a medida que el estudiante avanza hacia él. No nos desesperemos, porque un poquito que avancemos es mucho, aunque con ello nos demos cuenta que cada vez estamos más lejos, porque ese es el sendero de la ciencia esotérica. Hay que ser pacientes, paso a pasito vamos avanzando. Se dice que lo importante es dar el primer paso. He escuchado decir, y tal vez esté escrito, que el primer paso y el último son el mismo. Ahora sí, ya entramos al tema. El libro de la deidad, el cosmos y el hombre tiene dos partes. La primera, del capítulo 1 al 14, donde inicia con la introducción, y luego el capítulo 2 acerca de la ciencia esotérica, y así en cada capítulo va tocando un tema muy importante y que tienen que ver uno con otros. Y en la parte 2 son la misma cantidad de capítulos con los mismos temas, pero ya con una ampliación, ya con algo más, como para confirmarnos lo que ya estudiamos y que siempre hay algo más. Como mencionamos al principio, no importa qué tan elevado en conciencia esté un ser, siempre habrá un peldaño más, o habrá peldaños más que avanzar. Y aquí el señor Joffre nos dice, este libro, el de la deidad, el cosmos y el hombre, está escrito para aquellos en quienes se haya despertado el deseo de conocer y que estén preparados para hacer el esfuerzo necesario, intelectual y moral requerido para recorrer el antiguo, pero siempre presente camino. Ese camino que nos lleva al chelado, al discipulado, al adeptado, a las jerarquías, a la liberación. Los sabios que han seguido ese camino nos han dejado toda la información que necesitamos para llevar a cabo la empresa. Toda la información que necesitamos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué se le da a un niño de primero de primaria las enseñanzas de quinto o de sexto de primaria? Vámonos poco a poco, pero con paso firme. Sus instrucciones de estos grandes maestros incluyen reglas de conducta para la vida diaria. Esto nos dicen una y otra vez. Por aquí es donde debemos empezar. Advertencias, también esas instrucciones nos advierten acerca de los peligros y dificultades que sin duda se encontrarán. E información detallada acerca de la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza, la constitución septenaria del ser humano y de sus potencialidades, de esas capacidades que están latentes en nosotros, en cada uno de esos principios. Aunque gran parte de la enseñanza ha permanecido necesariamente secreta, a fin de preservar su pureza e impedir su abuso, como ya ocurrió en la raza atlante y aún sigue ocurriendo, para impedir su abuso, siempre ha habido suficiente y a la disposición de aquellos que han tratado de responder con seriedad al llamado de la vida interior,
que no nos vengan, que por qué nos ocultan las enseñanzas. Está a nuestra disposición lo que está a nuestro alcance. Cuando nos hagamos conscientes de estas enseñanzas que se nos han compartido, vendrán más. El tercer tomo de la o volumen más bien de la doctrina secreta nos lo volverán a dar. Y el cuarto y los que siguen, en la medida que nos hagamos conscientes de los primeros. Vuelvo a insistir en esto. Siempre ha habido suficiente y a la disposición de aquellos que han tratado de responder con seriedad al llamado de la vida interior. En las escrituras de las grandes religiones y en los escritos de los místicos y filósofos iluminados, allí vamos a encontrar estas enseñanzas, estas instrucciones que están a nuestra disposición. Tenemos las obras de la señora Blavatsky y sus maestros y algunas más. En el siglo XIX, sin embargo, debido a la amenaza planteada por la ciencia materialista a la evolución espiritual de la humanidad, algunas porciones de la enseñanza secreta fueron hechas públicas por primera vez a través del movimiento teosófico y en particular a través de los escritos de H.P. Blavatsky. Algunos consideran que por haber sido hechas públicas ya no son esotéricas, sino con X, exotéricas. No vamos a debatir eso porque puede ser que tengan razón. Sin embargo, ahí están y cuántas personas tienen acceso a ellas. No porque ellas no, porque estén escondidas, simplemente porque no somos conscientes de esas enseñanzas. Y aún teniéndolas, ¿cuántas veces necesitamos leer y releer para decir ya he estudiado? Y cada vez que volvemos a leer encontramos algo más que no estaba oculto ahí, esa enseñanza que cada vez vamos encontrando un poco más. En la portada de su obra enciclopédica, La Doctrina Secreta, la señora Blavatsky la describe como síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Una descripción que indica la naturaleza toda abarcante de la teosofía, la cual es ciencia oculta. En realidad, aunque aquí se menciona ciencia, religión y la filosofía, son tres aspectos de una y misma enseñanza. La doctrina secreta, escribe la señora Blavatsky, refiriéndose aquí a la tradición arcaica, a la secreta, nos dice, era la religión universalmente difundida del mundo antiguo y prehistórico. Sin embargo, la teosofía no es una religión en ningún sentido sectario de separación, porque no es un sistema de creencias, ni tampoco pueden ser trazados sus orígenes a ningún maestro en particular. He dejado las notas que nos relacionan con las notas a pie de página con el propósito de comentarles algo. Cada vez que se nos comparte una enseñanza y hay algo que nos llame la atención y si por ahí hay algún numerito que nos mande a una nota a pie de página, es bueno ir a buscarla para profundizar en ese conocimiento. E incluso en el del párrafo que se muestra, ver lo que está antes y lo que sigue. Siempre podremos ampliar estas enseñanzas a través de nuestra propia investigación.
Bueno, aquí estamos hablando de que la doctrina secreta o estas enseñanzas no corresponden a ningún maestro en particular. Y aquí tenemos unas imágenes en la parte inferior de Gautama el Buda, en el sentido de las manecillas del reloj tenemos al Maestro Jesús, a alguien más para representar a cualquier otro maestro, y en la parte superior derecha a Sankaracharya, grandes maestros. Más adelante la señora Blavatsky afirma que los fundadores de las religiones fueron todos transmisores, no maestros originales. Ellos fueron autores de nuevas formas e interpretaciones de acuerdo a la época y a la cultura. Ellos fueron autores de nuevas formas e interpretaciones, mientras que las verdades sobre las cuales estas últimas se basaron eran tan antiguas como la humanidad, ya que la teosofía es conocimiento. Sofía, la última palabra del conocimiento humano posible, que abarca al universo en su totalidad, esto es, a la naturaleza visible e invisible. Más adelante vamos a ver esto de la naturaleza visible e invisible, tratando de explicar o ampliar o facilitar el entender acerca de la ciencia esotérica a través de una enseñanza de Platón, otro maestro en filosofía. Si sus doctrinas son seriamente estudiadas, o sea, esa es la condición, que estudiemos con seriedad, que pongamos lo mejor de nosotros. Si estudiamos las notas Bowen, sabremos cómo estudiar. Si sus doctrinas son seriamente estudiadas, estas estimulan los poderes de razonamiento de uno y despiertan poco a poco lo interior en el hombre animal, haciendo surgir todo poder para el bien, hasta entonces dormido en nosotros, así como también la percepción de lo verdadero y lo real, en oposición a lo falso e irreal, a lo cual estamos acostumbrados. Al desgarrar con mano segura el grueso velo de la letra muerta, con el cual toda antigua escritura religiosa estaba encubierta, la teosofía científica docta en el sutil simbolismo de las edades, revela al que se burla de la antigua sabiduría el origen de las fes y ciencias del mundo. Y aquí ya puse las citas. Esto está en los escritos coleccionables. El señor Geoffrey Partin indica una parte de esto que estamos viendo. Así que decidí, para tener una mejor idea, irme a la fuente. Fíjense, todo esto que nos están diciendo aquí nos da la capacidad de resonar. En uno va despertando el ser interno. Y todo esto para el bien. Todo esto ha estado dormido en nosotros. Y desde luego, la percepción de lo verdadero y lo real. Y al hacer el esfuerzo de tratar de entrar en esa letra muerta, podemos penetrar en este conocimiento.
Ella, es decir, la teosofía, abre nuevas vistas más allá de los viejos horizontes de las fe despóticas, cristalizadas e inamovibles, convirtiendo la fe ciega en un conocimiento razonado. Aquí ya hay una transformación. Pasamos a no debes de pensar. Ya hubo quienes pensaron por ti y solo tú crees. Es decir, que tener que creer en los dogmas. Ya empezamos a pensar por nosotros mismos, a razonar, a reflexionar, a introyectar, a discernir. Entonces la fe ciega se transforma en una fe con conocimiento. La teosofía da un objeto claro y bien definido, un ideal por el cual vivir. Encontramos la razón de vivir. Y esto se da a todo hombre y mujer sinceros, sin importar cuál sea su situación en la sociedad y cuál sea su cultura y grado de intelecto. Gautama Buda, cuando se encontraba a unas personas, veía el nivel de conciencia en la que estaban y en ese nivel les daba una enseñanza para que pudieran entender y poder avanzar un poquito más. Si encontraba a un maestro, le enseñaba. Aunque hay que decir que Siddhartha Gautama tuvo sus maestros, los nacidos 2 veces. Y aquí es lo que les comenté de una enseñanza que nos da Platón en el libro sexto de la República y que vamos a profundizar un poco más el próximo sábado con el tema de la ley de analogía y correspondencia. Aquí algo muy general de lo que nos dice Platón, más algo que ha agregado. Y nos menciona aquí que hay un mundo visible y un mundo inteligible o no visible. En la parte inferior de este mundo visible están las sombras, las cuales corresponden a la conjetura. Este diagrama es el mito de la caverna gráfico. En el siguiente libro de la República, en el 7, ya se da el mito de la caverna como normalmente se conoce. Después de ahí pasamos de las sombras a las imágenes. Aquí está el nivel de la fe. Y esto es opinión, equivale a la opinión. Cuando esa opinión se impone por alguna autoridad, entonces se convierte en dogma. Luego pasamos al siguiente nivel. O sea, cada mundo lo divide en 2. Pasamos al nivel del conocimiento razonado, al de la razón, al del intelecto. Los científicos van de este intelecto a las imágenes, a lo que percibimos a través de los sentidos y de sus extensiones, sus instrumentos de tecnología avanzada. Y entonces se establecen los científicos, van de hipótesis en hipótesis y verifican y entonces sacan una teoría. Y si sacan una fórmula por ahí, ya la establecen como una ley. Pero después viene otro científico y establece una hipótesis partiendo de la anterior que la modifica. Y así vamos, de imágenes en imágenes. Mientras que hay un conocimiento ya hacia lo superior, que va de hipótesis no hacia las imágenes, sino a lo divino.
que Platón lo llamó el uno o lo uno. Y es cuando entonces trascendemos esta parte del conocimiento razonado o del intelecto a la inteligencia pura. Y es ahí donde vamos aplicando el discernimiento con tendencia a lo espiritual, hasta que llegamos a la intuición. Y aquí vamos ya no de imágenes en imágenes, sino de ideas en ideas hasta percibir la idea del bien, que era lo supremo en el uno, que es la luz más radiante del uno o del logos. Y bien podríamos decir que esta parte superior es la ciencia esotérica, pero en realidad la ciencia esotérica abarca todo, desde lo inferior hasta lo superior, porque nos va guiando hacia lo superior. Por ejemplo, las enseñanzas de moralidad ya más profundas es ciencia esotérica y las podemos practicar en el mundo visible. Bueno, todo esto es solo una opinión. Ahora ya podemos percibir lo que es la opinión en el nivel que se encuentra. La teosofía práctica no es una ciencia, sino que abarca toda ciencia en la vida moral y física. En resumen, ella puede propiamente ser considerada como el entrenador universal. Nos estamos entrenando para algo, es decir, un tutor de conocimiento y experiencia mundial y de una erudición que no solo asiste y guía a sus alumnos hacia un examen exitoso en todo servicio científico, en todo servicio con conocimiento y moral en la vida terrena, sino que los capacita para las vidas por venir, con tan solo que esos alumnos quieran estudiar el universo y sus misterios dentro de ellos mismos. Es decir, no solo querer, sino realmente hacerlo, pasando del deseo a la voluntad, hacerlo y buscar en nosotros mismos, en vez de estudiarlos a través de los anteojos de la ciencia y religiones ortodoxas. Ya para terminar esta enseñanza que nos dice: te advierto, oh tú, quien quiera que seas e intenta sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti lo que buscas, tampoco lo hallarás fuera de ti. Si desconoces las excelencias de tu propia casa, ¿por qué tratas de indagar las excelencias de otras cosas? Oh, hombre, conócete a ti mismo, y en ti yace oculto el tesoro de los tesoros. Solo convencemos. Podríamos estar caminando hacia un nuevo y maravilloso mundo. Gracias por su paciencia y tolerancia y sobre todo por su paciencia, tanto espera. Gracias, muy amables. Excelente, pues muchísimas gracias, Rafa. Estuvo pues increíble esta ponencia. Muchos nos quedamos con a veces preguntas de qué es en realidad el esoterismo, si es un conjunto de prácticas, si es algo más de estudiar, si nos va a llevar eso al conocimiento, y para qué lo vamos a usar. Y bueno, pues aquí nos das algunas pistas importantes. Pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas, Rafa, si te parece bien. Y bueno, vamos igual la mecánica como en otras ocasiones. Quien guste participar con alguna pregunta, alguna opinión, por favor, la mano levantada en el Zoom y las vamos a ir tomando de arriba abajo como aparezcan.
Vale, de hecho estamos recibiendo ya algunos primeros comentarios. Uno de Jacinto Juárez que comenta, excelente y muy acertada disertación. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches. También pues un agradecimiento de Lulú Negrete. Y bueno, a ver, voy a ver si hay alguna mano levantada por ahí. Vale, digo, por lo pronto, algo que a mí me llamó mucho la atención mientras esperamos alguna participación es uno de los textos que mencionaste, que se me quedó muy, muy grabado y yo creo que lo voy a compartir de nuevo, ¿no? Que creo que dice, si sus doctrinas son seriamente estudiadas, estimulan los poderes de razonamiento de uno y despiertan lo interior en el hombre animal, haciendo surgir todo poder para el bien. O sea, esta parte me pareció bastante profunda, Rafa, y profunda en el sentido de que yo así como le interpreto, pues pareciera que el simple hecho de estudiar este tipo de obras, como la doctrina secreta, entre otros, tal vez no nos va a explicar la doctrina secreta cómo desarrollar alguna facultad de manera directa, pero pareciera, por como leo el texto, que si una persona lo intenta estudiar con devoción y se mete de manera seria, pues así como una persona no se da cuenta cuando hay una lluvia muy, muy leve y después de un rato sale mojada, pues creo que lo mismo pasa con estas obras, ¿no? Aunque tal vez no te digan directamente cómo lograr despertar algo, cómo generar alguna facultad, pues parece que sin tú darte cuenta los pudieras llegar a ir desarrollando, ¿no? Al parecer justo por lo que dice en este párrafo, que dicen que ayudan a despertar a, digamos, a tu ser interior, ¿no? Entonces, pues cuando este ser interior pues va despertando, pues empezamos de manera tal vez no tan racionalizada a despertar cosas que pues tal vez antes no teníamos, ¿no? Y esas facultades que pudiéramos ir despertando, pues la parte final del párrafo pues lo dice todo, ¿no? Que son justamente esos dones pues para surgir todo poder para el bien, ¿no? Entonces pues lo que surja de este estudio pues al final es un bien para todos, ¿no? No es un bien personal. Entonces me pareció bien, bien interesante para la reflexión ese párrafo. Sí, Manuel, y excelente comentario, complemento a lo que se comentó, has ampliado. Podría decir ahorita mientras nos compartías tu pensamiento, se me vino a la mente de que los poderes no hay que buscarlos. Así como el maestro aparece cuando el discípulo está listo, así también estos poderes o capacidades nos llegarán cuando estemos listos para usarlas para el bien. Si nos apresuramos a quererlos, a encontrar con todo y el egoísmo que tenemos, pues solamente nos vamos a desviar. Y eso es de las advertencias que nos hacen una y otra vez los maestros. Sí, gracias, Manuel. Totalmente, Rafa, pues muchísimas gracias por este comentario. Y bueno, hay ya una primera mano levantada no ubico el nombre, no sé si nos quieres compartir tu nombre, Huawei Nova 9, bienvenido. Hola. Buenas noches. Pues, me llamo Kevin. Tengo una pregunta. ¿Qué son las notas Bowen? Bueno, las notas Bowen, 2 semanas antes del fallecimiento de la señora Blavatsky, antes de que desencarnara, estuvo con un grupo de estudiantes que tomaron nota de las enseñanzas que ella les transmitía. Bowen es un inglés, un comandante naval, aunque a veces creo que le dicen capitán o teniente, pero también se traduce como comandante, un commander, y él escribió esas notas. Y las escribió, dice, antes de que se le olvidaran. Y esas notas, no sé si las alcanzas a ver, tal como estaban en la foto, es un panfleto de en total 10 páginas y no es ni siquiera la mitad de una hoja, pero hay un concentrado de enseñanzas muy importantes. Desde luego que hay otras más, pero podemos empezar por estas. ¿Sí? A mí me ayudó bastante, aunque me falta estudiarlo, porque asistiendo a un grupo de estudio que llevaba el señor José Ramón Sordo, que es el que tradujo estas obras,
Llevaba un grupo de estudio en la ciudad de Puebla un domingo al mes. Él viajaba de Tepoztlán a la ciudad de Puebla para compartirnos estos estudios. Y en algún momento dado, alguien le preguntó que cómo se meditaba. Y después de hacer una pausa, él dijo, por medio del estudio. Entonces se me quedó esa idea, más lo que estuve leyendo en las notas Bowen, pues me ayudó mucho a entender que el estudio, mientras estamos estudiando en esa unidad, que no es fácil llegarla a sentir, podemos entender mejor las cosas. Nos podemos ayudar a nosotros mismos. Bueno, esas son las notas Bowen, o Vago en inglés, no sé. No sé qué más, Kevin. Vale. Bueno, perfecto. Pues por lo pronto, Rafa, bueno, pues no hay más que comentarios de agradecimiento. Hay agradecimientos de Lidiet, de Carolina, de Rosy, de María Gómez, de Oscar Galindo, de Esther, de Enrique, de Lucila. Bueno, al final pues fue una plática que nos ha dejado pues bastantes temas para aplicarlos en nuestra vida, para reflexionarlos sobre todo. Y bueno, yo creo que valdrá la pena después ver la grabación que vamos a tener de esta sesión, porque algunos de esos párrafos que nos diste, Rafa, pues sí vale la pena como que revisarlos 2 o 3 veces, ¿no? Para asimilarlos y ver cómo los aplicamos en nuestra vida. Sí, bueno, miren, escuché, bueno, más bien el chat, he visto que en el grupo, en la logia de Atlisco Damodar, están estudiando la deidad, el cosmos y el hombre en combinación del proemio, y se me hace muy interesante ese estudio. Yo no he asistido porque estoy en otro grupo en esas fechas, pero realmente considero que es un buen estudio ahí. Entonces, nada más como un comentario adicional, ya que veo por aquí a la hermana Teresa Ayala, un gran gusto de saludarles y a todos en general. Sí. Perfecto, Rafa. Pues bienvenida, Tere. De hecho, justo Tere nos va a comentar algo. Por favor, Tere, adelante. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que está bien interesante el tema. Yo cuando vi el cartel... Se escucha un poco lejano, Tere. Uy, ya. ¿Ahí ya me escucho mejor? Un poquitito mejor. Ok. Sí, decía que el tema es bien interesante y da para mucho, ¿no? Este capítulo que es el primero acerca de la ciencia esotérica, hay una parte que nos hiciste favor de leer, donde menciona acerca de la teosofía, pero con respecto de la ciencia. Dice, en el siglo XIX, sin embargo, debido a la amenaza planteada por la ciencia materialista a la evolución espiritual de la humanidad, algunas porciones de la enseñanza secreta fueron hechas públicas por primera vez a través del movimiento teosófico y en particular a través de los escritos de H.P. Blavatsky. Entonces, digamos que la ciencia actual le llama ciencia materialista, ¿no? En la segunda parte del estudio de este mismo capítulo que también nos leíste, habla sobre la moral, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves o cómo percibes este materialismo de la ciencia contemporánea con respecto de la moral? O sea, ¿dónde se estaría equivocando la ciencia actual? ¿Dónde estaría siendo, digamos, inmoral y materialista? Eso sería, eso como me dejó pensando ahí tu opinión acerca de esto. Sí, Tere, gracias. Bueno, finalmente ya vimos el valor de una opinión, ¿no? Así que pues me voy a atrever a comentarte qué te puedo decir a ti, Tere, que he escuchado tus pláticas muy acertadas. Considero que hay un condicionamiento social, por una parte las religiones y por otra parte la ciencia y también la política. En la antigüedad la política era una ciencia, nada que ver con lo de ahora, ¿no? Pero vámonos a ese condicionamiento
del enorme egoísmo que hay, pues tal vez no en todos los seres humanos, digo, en todos los hay, pero en algunos en mayor grado, y desafortunadamente son los que tienen el poder, tienen la riqueza. Y por ejemplo, un científico ya no investiga libremente. Tal vez haya algunos por ahí que lo hacen, que se financian a sí mismos y están en búsqueda de verdades superiores, pero la mayoría de ellos son pagados y trabajan de acuerdo a los intereses de aquellos que los contratan, ¿no? Por ejemplo, la ciencia de las armas, ¿no? Sí. A lo mejor al principio había alguien cuando en su juventud que rechazaba toda esa violencia y que se fue formando en la ciencia, pero al encontrar una mejor oportunidad de beneficio en un laboratorio donde investigan armas de cada vez de mayor poder, pues se fue olvidando toda esa aspiración, vamos a llamarle mística o por lo menos de moralidad superior, y se va perdiendo y tal vez al final de sus días se arrepientan de todo eso, ¿no? O tal vez en algún momento les llegue un impulso interno que les diga, ¿qué estás haciendo? Tú tienes otro nivel de conciencia, dirígelo correctamente, ¿no? Entonces creo que es esa influencia principalmente, ¿no? El de los poderes que están dominando a la humanidad, ¿no? Políticos, religiosos, en fin. No sé, ¿qué opinas tú? Ahora va de regreso. Muchas gracias. Sí, tiene que ver con lo primero que me comentas, ¿no? El egoísmo. A veces, no sé, quizás no entendemos los alcances de esa palabra. El egoísmo comprendido como la yoidad, ¿no? O sea, como ser el centro de todo. Una cosmovisión, una religión o una ciencia antropocentrista. En términos, por ejemplo, del vegetarianismo, se entiende antropocentrista como el hombre es el centro de todo y entonces se puede alimentar de lo que quiera, ¿no? Arrebatar la vida a otros seres que están viviendo también una experiencia, ¿no? Entonces, esa parte que tú nos comentas sobre el egoísmo es como vital comprenderla, digamos que comparándola con la moral de las tradiciones antiguas, ¿no? Y a partir de ahí entonces nos vamos a poder sorprender de lo que se hace ahora, ¿no? De la forma en que se vive ahora. Y quizás corregir, como tú dices, suena alentador, ¿no? Que tú nos expones esa luz en el hombre que puede llegar a aparecer en algún momento de la vida y decir, oye, estás haciendo las cosas quizás como no deben ser, ¿no? Y eso tan solo aplicado de entre comillas, la ciencia en la política, ¿no? En la economía, pero ¿qué tal en la medicina? Híjola, en un sistema que nos rige como a nosotros, ¿no? Capitalista, pues es algo delicado, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que no solamente me diste la respuesta, sino también esa esperanza de que puede ser que un científico así materialista de repente, esa luz que todos poseemos, aflore, ¿no? Y que pueda caer a la reflexión de lo que está haciendo. Muchas gracias, Rafa. Sí, Tere, nada más como complemento, uno de mis hijos estudió ciencia, hizo un doctorado en ciencias físicas, estuvo en un centro de investigación y al final mejor se dedicó a la programación porque se desanimó, porque dice es que no me dejan investigar lo que yo quiero. Me dan instrucciones de qué debo de investigar. Y eso que no era en uno de esos centros como de armas, ¿no? Que investigan y o de la medicina o enfermedades que se pueden generar para generar más ingresos, ¿no? En fin, entonces por eso digo, es que así debe de haber muchas personas que mejor renuncian a eso. También bueno, un vecino, que una persona, que otro amigo fue a un, bueno, fue ahí delante de Atlisco, en Izúcar de Matamoros,
fue un informe de labores de un presidente municipal. Entonces el gobernador mandó a una persona, un representante. Y ahí estuvo presente un compadre político, que según se la sabe de todas. Y después me dijo, dice, oyes, es que hubieras visto el representante del gobernador, un politicazo de alto nivel. Y yo ya sabía de quién estaba hablando, de un vecino. Yo no le dije nada, porque no quiero involucrar unos con otros, ¿no? Y resulta que ese vecino renunció a la subsecretaría de trabajo, porque dices que no puedo, dice, quieren que forme parte del despido de, no sé, 700 trabajadores de una empresa. Dice, ¿cómo vamos a cerrar esa empresa? Y, o sea, tuvo muchos problemas en él mismo y renunció. Bueno, es lo que él me dijo, porque había renunciado. Entonces yo creo que así hay muchas personas que a través de esta conciencia que se está generando, está llegando a otras personas. Lo importante es que también llegue bien a nosotros mismos para que se pueda expandir, porque esa conciencia está ahí. Necesitamos despertar en ella y ayudarnos entre todos a despertar. Sí, gracias, Terena. Muchas gracias a ti, Rafa. Gracias. Vale, bien. Pues creo que ya no hay por el momento participaciones. Pues Rafa, de antemano, mil gracias por esta ponencia que nos compartes. Ah, hay una más de Connie. Adelante, Connie, por favor. Sí, Connie. pues un comentario muy breve acerca de lo que dijo Manuel, ¿no? De hacer, elevar la conciencia del hombre animal en el que no, se mueve la humanidad actualmente, ¿no? Entonces, cuando se alcance ese punto, habremos dado el salto cuántico, dijéramos, de nivel de conciencia. Y entonces todo tomará su rumbo como debe ser hacia la sabiduría divina, porque pues el mundo está lleno de personas que con su yo-yo muy grande, pues nada más para ellas y quieren reconocimiento de todo y por todo. Pero no nos fijamos en los seres que sufren, en los seres que pasamos sobre ellos por coger cosas. Entonces, eso es bien importante, que debemos estar atentos, porque nosotros podemos decir, ay, yo jamás he matado a alguien, o etcétera. Ajá, a veces lo hacemos sutilmente, que es peor, porque ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, es cuestión de la atención plena, el aquí y el ahora, para caminar este sendero, que no es nada fácil. Y ya lo dijo la señora HPV, ¿no? En un poema que ella escribió, que donde dice que el sendero es muy angosto, pero es un sendero al fin. Entonces, nada fácil recorrerlo, pero si ya estamos acá, tenemos que esforzarnos por lograrlo. Gracias, Rafa. Mis agradecimientos y por la inspiración que generas en el grupo. Muchas gracias. Gracias a ti, Conchita, y gracias por tu comentario. Nos amplías este conocimiento, por decirlo así. Nosotros somos partícipes de la inconsciencia en el mundo. Lo importante es poder ayudar a salirnos a nosotros y a cuantos podamos adelante. Gracias, Conchita. Gracias a ti, Rafa.
Vale, pues excelente. Pues hemos llegado a al final de esta sesión. Manuel, Rafa, me de nuevo, disculpa. muchísimas gracias. Perdóname. Sí, Adriana. Disculpa por llegar tarde, la verdad es que andaba yo en la calle. Dejé ahí mi teléfono para los que necesiten algún libro que estaban preguntando. Entonces, cualquier cosa, pueden comunicarse conmigo y y me pongo de acuerdo para poder, dárselo, ¿sí? Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Ok. Hay una pregunta en el chat, Manuel, A ver. de Edwin Barrios. A ver, creo que Edwin ya había hecho una pregunta, no sé si sea la misma o sea otra, pero la voy a leer. A ver, comenta, en el principio, Rafa, hablaste de unos seres que llegaron para ayudar a la humanidad. Estos seres son los llamados dragones de sabiduría que nos dieron el manas. Vinieron desde la cadena de Venus. Bueno, son como varias preguntas, ¿no? Si son los dragones de sabiduría, que si son los que nos dieron el manas o la mente, y que si vinieron desde la cadena de Venus. Y termina, en un futuro quizás algunos de los que estemos acá apoyaremos otra cadena igual que de lo que estamos ahora aprendiendo nosotros. ¿Qué hay que hacer para estar allí? Ok. Sí, sí, pues básicamente toda la respuesta es sí a lo que has preguntado. Pueden ser llamados de diferentes maneras, ¿no? Ellos nombran a hijos del fuego y el fuego tiene que ver con el principio mental, por decirlo así. Tienen diferentes nombres, ¿no? Algunos les llaman Manasaputras, Agnisvatas, Kumaras, y son los que nos compartieron la mente o nos dieron la mente. Aunque esta mente todavía no la hemos desarrollado, hasta la vamos a desarrollar en la siguiente ronda, pero ya tenemos, por decirlo así, destellos de esa mente. Y es a través de esa mente que nos vamos haciendo autoconscientes. Autoconscientes es hacernos conscientes de nuestra propia conciencia. Entonces, sí, ahora se habla de Venus, pero también recuerdo en alguna otra cita saber que se menciona Mercurio, pero también puede ser algo alegórico también, porque si vemos al Sol como una analogía de lo superior, lo supremo en el sistema solar, pues lo más cercano es Mercurio y luego viene Venus, ¿no? O sea, puede ser también un simbolismo que hay ahí, pero por lo pronto sí se dice que de Venus. Desde luego que de la cadena planetaria Venus, que va más adelantado. Ellos no sé si ya están, pues por lo menos en una o dos rondas superiores, no recuerdo ahorita, pero ya van muy adelantados. Tal vez ya en la séptima. Nosotros en algún momento al terminar nuestro ciclo de evolución, por decirlo así, nos graduaremos como seres de una jerarquía superior y se menciona que después de la séptima ronda, en la siguiente cadena planetaria todavía estaremos asimilando 2 rondas más y apareceremos en la tercera ronda de la siguiente cadena planetaria. Es como que haya una madurez en nosotros y seguramente nos tocará ser de los que participan de la evolución de esa humanidad y así podremos liberar a los que ahora están con nosotros, ¿no? Liberarlos en el sentido de que como que dejan pendiente aparentemente su evolución para estar atentos a la evolución de la humanidad. Pero bueno, esta es una cadena, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, o sea, en términos generales, sí se dice que de Venus y que nosotros seremos los siguientes colaboradores de la humanidad para su evolución. De ahí que necesitamos aprender bien las lecciones para que pues, pasemos con 10, por decirlo así,
y podamos hacer mejor nuestro trabajo, ¿verdad? Desde luego que pues algunos nos conformaremos con un 6 o con un 7. Bueno, esto es alegórico, pero sí, si nosotros estaremos apoyando, será la responsabilidad, será nuestro dharma, ahora sí que pagar o dar de aquello que hemos recibido. Vamos a tener que llevar la antorcha del conocimiento a la siguiente generación humana. En pocas palabras, no sé si con eso esté bien respondido, porque esto es muy amplio, pero es como para tener una pequeña idea. Sí, gracias. Vale, excelente, Rafa. Pues muchísimas gracias. Pues hemos llegado ahora sí al final de nuestra sesión. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Rafa. Esperemos tenerte por aquí pronto con alguna nueva ponencia. Nos dejas mucho. Y bueno, pues de igual modo están cordialmente invitados a nuestras sesiones de Logia Aura. Ya saben que los días lunes estudiamos Isis sin velo y los jueves pues tenemos diferentes ponencias bastante interesantes como la que hoy nos da nuestro hermano. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y ya nos estaremos escuchando pronto. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Rafita. Manuel.